Yo toda la vida he tenido un mantra y es, si uno no hace lo que quiere, es porque no lo quiere con la suficiente fuerza. Entonces uno tiene que ser capaz de decantar si efectivamente uno lo quiere o no lo quiere. Bienvenidos a Sostenibilidad Colaborativa, el podcast del Grupo Portafolio Verde, en el que compartimos con líderes inspiradores las prácticas y aprendizajes que los han llevado a destinos con propósito y han demostrado que cuando trabajamos por el desarrollo sostenible, juntos llegamos más lejos. Hoy estamos con un personaje muy especial, Camilo Montes. Con Cami hemos coincidido en muchos momentos de estos 20 años de historia empresarial. Estos 20 años los estamos celebrando, resaltando a personajes que se la han jugado por este país, por el desarrollo sostenible, por las empresas. Cami, bienvenido. Alejo, qué podcast. honor me hace estar aquí en esta conmemoración de los 20 años de portafolio y además compartiendo un par de visiones de ya 2 décadas, hermano. 2 décadas y con toda. Con toda. Cami, ¿quién es Camilo Montes? Mira, yo soy un man emprendedor ante todo. Toda mi esencia es el emprendimiento. Entendiendo el emprendedor como aquel que coge una idea y la lleva a la acción. Por supuesto que un emprendedor de hoy tiene que ser capaz de maximizar el número de variables, de entender que hay un montón de cosas que están pasando, para aterrizarlo en acciones concretas. Esas acciones concretas se decantan a través de proyectos, iniciativas, que tienen que bajar a temas binarios, sí o no, para tomar decisiones. Entonces soy ante todo un emprendedor además orgulloso de ser papá de Elena, esposo de Beatriz. Me siento con toda la energía interna, que ya de todas maneras cerca de 48 años que ya tengo, ya empiezan a pesar cuando ya miro 20 años, hermano, es que es mucho tiempo. Y además Camilo hoy dirige la Cámara de Alimentos de la ANDI. La ANDI tiene una gran cantidad de cámaras y Camilo está al frente de una muy importante, donde hay compañías muy grandes que hoy nos suministran alimentos aquí a lo largo y ancho de este país, ¿cierto? Así es, Alejo. No solo la más grande, sino la más bacana. La más bacana. Muy cool. Después de la Cámara de Aceleración y Emprendimiento, es la segunda más cool. La Cámara de la Industria de Alimentos, como bien lo dice, representa a quienes compran materias primas de origen agrícola o pecuario o de síntesis químico para volverlo a alimentos listos para consumo humano. Es hoy la Cámara, después de la Cámara de Emprendimiento, que más afiliados tiene. Empresas de todos los tamaños. Si bien están los líderes de las categorías, son empresas desde las grandes, de las marcas reconocidas, hasta emprendedores, empresas de reciente creación que le están metiendo toda la ficha para un propósito que es formidable, que lo vamos a hablar un poco, y es alimentar a nuestra especie. Creo que poquitos propósitos que jalan tanto, inspiran tanto como entender que nuestra especie se tiene que alimentar bien, y además que la alimentación va mucho más allá de cuánta comida te entra por la boca o te deja entrar. De acuerdo. Es acerca de la cultura, es acerca de los anhelos, es acerca el cuidado de los ecosistemas, claro, el agua, acerca de la sostenibilidad. Entonces, es una cámara formidable. Yo tengo ese privilegio de dirigir esta cámara a la que en la ANDI, nuestro presidente Bruce y todo el equipo nos da mucho apoyo, pero sobre todo tiene el compromiso de las empresas. Sus presidentes le dedican tiempo, sus equipos nos paran bolas, nos dan ideas, nos retan. Es un trabajo muy divertido. Tenés un equipo muy bacano, sos una persona gremial definitivamente. Cami, hace 20 años recibimos apoyo del Fondo Emprender. ¿Qué te acordás de esa conexión de Camilo Montes con el Grupo Portafolio Verde en estos 20 años? Alejo, te decía que yo ante todo me defino como un emprendedor, porque es que mi desarrollo profesional arrancó como emprendedor aquí en Medellín. Lo recuerdo muy bien, afuera Link. Claro, afuera Link, de la IEPTA, pues créame. Y ahí Darío Montoya, que era el director y creador de la incubadora, cuando se fue a trabajar al gobierno nacional como director del SENA, supuestamente me invitó, me invitó y yo supuestamente me iba un año, fue lo que le dije a Leo Franco, y mi vida profesional terminó en Bogotá y entonces ahí tuve ese reto, desafío espectacular de poner en marcha el Fondo Emprender, una herramienta que ha apoyado miles de emprendedores. Los últimos datos que teníamos es que cerca de 15.000 empresas se han financiado desde la primera vez que ustedes participaron en la convocatoria. Fuimos de los primeros en el país que recibimos el apoyo del Fondo Emprender. Del Fondo Emprender. Hoy son miles, muy desafiado, por supuesto. Se tiene que repensar siempre todos los instrumentos del emprendimiento, pero ahí nos conocimos.
Recuerdo que Darío nos puso la tarea de no solo de ponerlo en marcha, pues que ya era un gran reto, sino que tuviera ese foco en los jóvenes, en el talento, en la gente que tuviera buenas ideas. Y eso, hermano, parecíamos locos con palo convenciendo gente, porque pues imagínate el Estado entregándole plata a gente que lo único que tenía que entregar era un plan de negocio que fuera viable. Fue un reto muy bonito y ahí nos conocimos. Y que demostrar indicadores de cumplimiento. Exactamente. Hoy sigue siendo parte de esa esencia, es que esto no es acerca de cuánta plata tiene el emprendedor, ni de dónde viene, sino sobre todo para dónde va, cuál es la propuesta de valor que pone sobre la mesa. Y lo único que tiene que demostrar es una propuesta de negocio que sea viable y que esté dispuesto a ponerlo en marcha. Y si cumple lo que está ahí, no tiene que volver un solo peso. Claro, eso implica aprender a ser emprendedor. También entender que el Estado tiene un rol, una tarea que hacer ahí. El nivel de riesgo de un emprendedor es tan alto que eso no hay tasa de interés que sea capaz de cubrirla, ¿cierto? Entonces el Estado tiene que entrar y ahí es donde el capital semilla, en particular del Fondo Emprender y lo que se le parezca, tiene que estar vigente, apostándole al emprendedor, creyendo en su talento, desafiándolo, pero sobre todo confiando en que el futuro puede ser mucho mejor. Y porque esa es la tarea del emprendedor, que esas ideas nos lleven a un mejor futuro. Pues mira qué más sostenibilidad, Cami, que haber creado esta iniciativa. Te tocó estructurar este Fondo Emprender y mirar la cantidad de organizaciones que han impactado, empleos generados, nuevas iniciativas que se han desprendido pues, de este Fondo Emprender. Y hablando de emprendimiento, para las personas que están escuchando este podcast, ¿qué les puedes enseñar? ¿Qué hay que hacer para emprender? Vos te definís como un emprendedor. Enseñanos cosas para seguir emprendiendo. Que ese es un tema en el que hay que entrenar todo el tiempo, hermano. Mira, un emprendedor, como lo decía ahora, es ante todo aquel que es capaz de, a partir de buenas ideas, de buenas reflexiones, ir a la acción. El emprendimiento es ante todo una actividad de contacto en la cancha, jugando, bajando el balón, bajándolo, es decir, actuando. Creo que miles de emprendedores he tenido la oportunidad de conocer, en estos, imagínate, yo desde el 97 estoy en este tema del emprendimiento. Miles de emprendedores de todas las regiones, inclusive del mundo, he conocido mucha gente y creo que ese emprendedor talentoso como vos, Alejo, y como tu equipo, es que pasan de la teoría a la acción. Pero ojo, esa acción, si bien es planeada, si bien hay que fijarse algunos nortes, se tiene que corregir en el día a día. Entonces, mi consejo siempre a los emprendedores es bacano simular escenarios, llámele plan de negocio, como quiera, pero en últimas es actuar leyendo muy bien el contexto, afinando bien esa estrategia y fijándose como esos resultados concretos para saber si esto está avanzando o no está avanzando. Y vos lo viviste también pues desde tu emprendimiento, de tu primer emprendimiento, porque has tenido muchos y también emprendimientos corporativos y el reto que tienes hoy en la Andy, cuando te sentás a tomarte un café, así como estamos aquí hoy, un café con un emprendedor, con alguien que quiere ser empresario, ¿qué consejos le das? Me imagino que te piden mucho consejo, hermano. Mira, yo te digo una cosa, un emprendedor contemporáneo, un emprendedor de hoy, tiene que ser una persona que sea capaz de interpretar muy bien el contexto, de volverse el más duro, el más teso en la temática que está poniendo sobre la mesa, en lo que es eje de su propuesta de valor. Y sobre todo ser muy, muy desafiante del statu quo, pero también inclusive de él como individuo, de él como ser. Entonces tiene que ser alguien muy crítico, pero un escenario de la crítica constructiva, de la que a partir cuestionar, exactamente, preguntarse no solo por qué yo puedo ser el único o ser diferente, sino porque inclusive a otra gente no se le habrá ocurrido. Yo noto que los emprendedores, varios de ellos terminan divagando porque, además los emprendedores tienen una naturaleza, Alejo, y es que creemos mucho en nosotros. O sea, somos individuos que confiamos mucho en cómo vemos nosotros las cosas. El emprendedor se tiene confianza, ojalá pues se la tenga. Claro, no es que la tiene que tener, pero a veces eso también nos aísla porque nos monta en un estado de ego donde creemos que todas nos la sabemos. Entonces, ojo, pues hay que balancear eso, de volverse un duro en el tema y, por supuesto, ser inquieto, preguntarse a fondo, pero entender también que allá afuera hay un montón de gente que también sabe de este tema, ¿cierto? De acuerdo. Estás en una industria que tiene unos asuntos materiales. Estamos aquí también
hablando de sostenibilidad. ¿Qué retos tiene hoy la industria de alimentos y ampliamente agroalimentaria, alimentos, agropecuaria, en temas de sostenibilidad? ¿Cuáles son esos asuntos en los que estás trabajando con los amigos de la Cámara? Sí, mira, Alejo, pues el tamaño de este reto. Dependiendo de quién le pregunte, pues, pero algunos datos confiables, por ejemplo, el Banco Mundial dicen que el 2020 al 2050 la humanidad va a pasar de cerca de 8.000 millones de habitantes a cerca de 10.000, 9.750, dice el Banco Mundial. Eso es un salto de casi 1.800 millones de personas. Ninguna generación viva había tenido que en tan poco tiempo administrar tanta gente que va a llegar. Claro. Por otro lado, ya hoy tenemos retos de seguridad alimentaria. Que 800 millones de personas en el planeta Tierra no acceden ni siquiera a un golpe diario. 800 millones de personas, Alejo. A un golpe. En Colombia, 18 millones de personas están en inseguridad alimentaria, es decir, no acceden a la cantidad y calidad de nutrientes requeridos. Por otro lado, Colombia es un país que tiene un potencial monumental. Es que estemos aquí en el trópico, con cerca de 37 millones de hectáreas disponibles para producir alimentos, sin afectar. Aptas. Esto es la frontera agrícola, esto es sin afectar los ecosistemas. Claro, esto no es tumbando la selva amazónica, acabando con el chocó biodiverso. Bosque andino, bosque seco tropical. Es la frontera agrícola. De las cuales, de esos 37, 40 millones de hectáreas utilizamos en agricultura de forma recurrente 5 millones. En ganadería, que ahí hay algunos debates, póngale pues 6 millones. Que entre los dos sean 11 de las 40 millones. Disponibles para producir alimentos. Por otro lado, tenemos industrias. 48.000 industrias están en alimentos. 98% de ellas micro y pequeñas. Gran parte del emprendimiento en Colombia es en la industria de alimentos. Pero claro, no podemos pretender alimentar a la humanidad como lo hemos hecho de aquí para atrás. Porque los modelos de producción que nos han traído con lo bueno y lo malo donde estamos, esos mismos modelos de producción no nos pueden llevar en el 2050 porque los límites planetarios, porque los desafíos de los gases contaminantes, bueno, etcétera, nos tienen que llevar a tomar decisiones. Y es ahí donde la sostenibilidad, Alejo, tiene que jugar un papel activo. Inclusive quiero ir un poco más allá. Mira que yo ahora respondo por una alianza que tenemos. Soy el presidente de la Alianza Latinoamericana de las Industrias de Alimentos y Bebidas, desde México hasta Argentina. Pares como la... Exactamente, pares como la Cámara de la Industria de Alimentos, desde México hasta Argentina. Entonces eso me da el privilegio de conocer la región. América Latina, hermano, tiene unas oportunidades gigantescas para el planeta. Y en particular Colombia, por lo que te decía ahora, la frontera, por la densidad industrial. Yo creo que Colombia tiene elementos para diferenciar el portafolio de los alimentos que le ofrece a Colombia del mundo si se para genuinamente en la sostenibilidad. Yo veo muy difícil, por ejemplo, que nosotros desde Colombia le compitamos a países como Brasil o Argentina, en términos del volumen, ¿cierto? O inclusive en términos de sofisticación de los desarrollos de la industria. De las cadenas. Claro, a cosas interesantes, por ejemplo, que ocurren en México. Con mucho valor agregado, mucha transformación. Pero si nos paramos en sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad como ese factor diferenciador de lo que le ofrecemos a Colombia y al mundo, hermano, hay una oportunidad monumental. Pero es entender la sostenibilidad no solo desde la perspectiva pues, de la triple hélice y tal, o sea, sostenibilidad ambiental, social y económica, sino, hombre, cuáles son esas características concretas nuestras. Te voy a poner un par de ellas si quiere para que las desarrollemos. Uso sostenible de la biodiversidad. Aprovechar de manera sostenible nuestra biodiversidad. Producción baja bioeconomía. Bioeconomía, producción baja en carbono, gestión estratégica del agua, uso eficiente de energías renovables. Entonces, si cogemos esas características del desarrollo sostenible nuestro como país y se lo impregnamos en la oferta de los alimentos de Colombia al mundo, para allá es que va el planeta, Alejo. O sea, la decisión de compra. Obviamente, como decimos en economía, ceteris paribus, el resto de variables constantes. 2 yogures en góndola, 2 chocolatines en góndola, 2 frutas, 2 manzanas, 2 bolsas de leche. Lo que sea ahí. Si una se diferencia de la otra en sostenibilidad, eso el consumidor, hermano, cada vez lo va a buscar de forma más profunda. Pero claro, hay que aterrizarlo en forma concreta. Nos vimos en la Copa hace ya un año, ¿cierto? En octubre del año pasado. Bueno, o cuando oigan el podcast en octubre del 24. La humanidad hoy está buscando, Alejo, por ejemplo, una cosa en la línea de las experiencias sensoriales. Está buscando nuevos sabores, características nutricionales. Y, por ejemplo, en frutos amazónicos, en frutos andinos,
Colombia tiene, hermano, una oportunidad gigantesca. Camu Camu, Sacha Inchi, piña perolera, acai, todo lo que le parezca. Se lo voy a poner con un ejemplo concreto, que ya está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia, y me siento muy orgulloso de conocer ese proceso. Nosotros tenemos un afiliado que se llama Ingredion, una multinacional de ingredientes y de productos. Sí. Ellos son los que, por concesión, hacen la bienestarina, que es un alimento además con un poder nutricional una cantidad de toneladas al año. Pero te digo una cosa, o sea, la calidad nutricional de la bienestarina ha sacado a cientos de miles de niños, por no decir millones, de la inanición. Pero resulta que esta compañía, de la mano, por supuesto, de una cadena de valor, hoy está sustituyendo linaza, que es principalmente importada, por Sacha Inchi. Sacha Inchi tiene una característica, las 3 omegas. Sí. El poder nutricional de la Sacha Inchi es gigantesco. Entonces, cuando usted compara, por ejemplo, materias primas tradicionales, las sustituye por aquellas propias de nuestra biodiversidad y le pone sobre la mesa a ese niño, a ese individuo, ese poder que le trae la biodiversidad. Eso sí, tiene que ser modelos sostenibles. Tenemos para competir a lejos, hermano, pero en un desarrollo gigantesco desde nuestra industria. Pero insisto, hay que aterrizarlo de forma Y decías completa. Biodiversidad. Estamos aquí en un país que es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado de este planeta, con una cantidad de posibilidades de innovación, conservando la biodiversidad, pero aprovechándola de manera sostenible. Yo creo que ahí está la esperanza en el futuro, la cantidad de productos que vamos a desarrollar. Claro, hay mucho para hacer ahí. Es que te digo una cosa, en solo 2 especies que el Instituto Humboldt ha revisado como en detalle, que son como en línea de eso que te digo de frutos amazónicos, frutos andinos. Sí. Imagínese lo que Colombia podría ofrecerle a Colombia y al mundo, la industria de alimentos, en términos de experiencias sensoriales, de nuevos sabores. Mucha innovación. Hermano, o sea, y el mundo sí que está buscando alimentos funcionales. Exactamente. Que es como tendencia. Que alimentos funcionales no es solo aquel que te quita el hambre, sino que también te da, que tiene unas propiedades en salud gigantescas. Y ahí, insisto, Colombia tiene, si entendemos la sostenibilidad como eso, vuelvo y te digo, como no solo la triple hélice, pues, sino en términos muy prácticos. Cuenta, que es la definición del libro. Claro, sino en términos muy prácticos de esa oferta, de ese portafolio. Ahí tenemos una gran oportunidad como país. Ves que tus afiliados, conozco a varios, pero ¿crees que es una tendencia que las empresas de alimentos de la Cámara están todas muy alineadas como con esos retos de la sostenibilidad? Ha sido sorpresivo positivamente ver a nuestros afiliados montados en el tema. Claro, ocurre muy desde sus áreas de I+D, desde desarrollo, que cuando empezamos como a explorar el asunto, tocar un poco la base y preguntarles en qué estaban, claro, como es un mecanismo para diferenciarse, competir y ganar, pues no necesariamente quiere mostrarle a todos sus competidores dónde está el tema. Todos se destapan. Claro, pero cuando uno empieza a tocar el tema, se da cuenta que hay una serie de retos colectivos, capacidades colectivas, que tenemos que ser capaces de desarrollar, que en últimas nos da ese rol como Cámara, como asociación de la ANDI, para poder poner esta conversación sobre la mesa. Y empiezan a aparecer, hermano, oportunidades, nuevas capacidades, conversaciones que están por ahí, que uno tiene que ser capaz de entender que ahí están, sin necesariamente ser expertos en el asunto, pero propiciar que ese diálogo ocurra y el tema empieza a florecer. Por otro lado, pues hay algunos retos también regulatorios, en particular actualmente en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una Europa línea también está muy exigente. Claro, con temas de sostenibilidad. Pero mira, por ejemplo, actualmente hay una línea muy fuerte en el Secretario de Salud de los Estados Unidos hablando de ingredientes naturales. Desde mi perspectiva, aquí no hay que satanizar ningún ingrediente. O sea, todo se necesita para la seguridad alimentaria. Pero si desde lo regulatorio aparece una oportunidad allí en los ingredientes naturales, ojalá, por ejemplo, tuviéramos más experiencias que lo formidable pues, que ha hecho Ecoflora en el tema del azul. Del azul, que es mejor dicho, eso es magia. Nico le ha trabajado muy duro ese tema. Hace colega, empresa B, líder muy querido. Pero imagínate que eso fuera no solo ese caso que es inspirador y emblemático, sino que lo pudiéramos replicar. No desde la experiencia específica de cada compañía, sino que como ecosistema empresarial le metamos la ficha al asunto y Colombia se ponga las pilas para hacer una fuente, no solo de ingredientes y materias primas, sino de alimentos que se soportan en ellos para una propuesta potente de valor.
Y eso es liderazgo. Cami, vos sos un líder y por eso estás acá y por eso estás en la Cámara de Alimentos de la ANDI y lo evidencia tu trayectoria empresarial. ¿Qué debe tener un líder para poder sacar todo esto adelante? Es que has mencionado una cantidad de retos que tiene este país, entonces con seguridad muchos pelados jóvenes, universitarios o profesionales que están arrancando una carrera te van a escuchar. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué necesita un líder para sacar adelante iniciativas? Mira, para llegar a ese punto en el que hablas del algoritmo, es que hay que decidir sí o no, seguimos por acá o por acá. Es una risa porque es que el tema del liderazgo es un gran reto. Y además, desde la perspectiva académica, siempre está el dilema si el líder se hace o se nace siendo líder. Toda la verdad. Yo siempre he tenido esos dilemas internos, es muy chistoso. Y con los amigos, entre ellos Alejo Franco, que hablamos de él ahora, siempre nos jodemos con el tema del liderazgo. Pero ahí recurriendo a alguien que para mí ha sido inspirador siempre en mi desarrollo profesional, que es Darío Montoya, que bien lo conoces. Él me enseñó muy joven que es que el liderazgo es ante todo la coherencia de tres cosas, Alejo. Lo que usted piensa, lo que dice y lo que hace. Si usted es capaz de alinear esas tres cosas, lo que piensa, lo que dice y lo que hace, sin duda usted va a ser un buen líder. Usted es buen líder si no solo inspira con la dialéctica, con la palabra, sino sobre todo inspira con el ejemplo. Con la acción. Con la acción. O sea, yo he tenido el privilegio desde muy joven de liderar equipos, pues como imagino siendo emprendedor, sí que le toca, ¿sí o no? Pero pues ya luego en mi trabajo profesional en el SENA, luego en el Ministerio de Comercio, en las entidades y ahora en la ANDI. He tenido pues el privilegio siempre de liderar, pero estoy siempre en ese eterno dilema, que es que el líder debe estar también en la cancha con los jugadores. O sea, debe estar ahí, debe ser uno más. Remar. Dar línea, remar. Y ahí es donde te insisto que el ejemplo juega un papel muy importante, y ahí siempre todo líder tiene que estar dispuesto al escrutinio. ¿Y el escrutinio qué es? Vuelve y juega la ecuación. Lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y lograr esa coherencia sí que es complejo. ¿Cómo te preparas vos para ser líder? Eso es de entrenar, eso es como el que tiene un idioma, un deporte, eso hay que entrenarlo todo el tiempo. Sí, claro, porque como te decía ahora, ese emprendedor líder tiene que ser capaz de interpretar muy bien ese contexto, hermano. Y ese contexto cambia todo el tiempo. Entonces, entrenarse es bajarse el curubito de esa denominación de líder, entendiendo que, claro, las circunstancias te llevan a liderar algunos procesos, sin duda. Responsabilidades, claro, diferentes responsabilidades. Pero insisto, siendo como muy, muy consciente de esa responsabilidad que la sociedad te da siendo líder. Entendiendo que, insisto, en el marco de ese escrutinio mucha gente también te está mirando, se está inspirando, pero también inclusive aparece la crítica y hay que ser capaz de recibirla con toda la tranquilidad, humildad, reflexionar inclusive cómo esa crítica te ayuda a ser mejor. A veces esa crítica te toca las fibras más sensibles del ser, pero por algo aparecen, ¿cierto? Entonces también recibirlas con el beneficio. Pausa, reflexión y echar para adelante. Claro. Y por supuesto una realidad, y es que, y sobre todo el emprendedor líder tiene que saber que el fracaso está allí disponible, está ahí. Y realmente el fracaso es fracaso cuando no aprendiste. Pero si efectivamente en esa iteración hubo aprendizaje, pues listo, puede que plata hayas perdido conexiones, hayas perdido algo, pero si aprendiste en la siguiente iteración, con seguridad que vas a ser mejor, no solo mejor líder, sino mejor individuo, mejor persona, mejor individuo para esta sociedad. Total. Me gustaría oír una reflexión tuya, Cami, sobre la importancia de las empresas en cualquier país, pero estamos aquí en Colombia y hay que cuidar a las empresas. Mira, en este contexto tan particular que estamos teniendo, sin duda el llamado de la sociedad a las empresas cada vez es más profundo, por varios motivos. Claro, entonces las empresas generan empleo, las empresas pagan impuestos, las empresas responden a las necesidades de los consumidores, de los individuos a partir de su portafolio, y ojalá sea un portafolio verde, y demás. Pero ante todo las empresas, también como sociedad tenemos que cuidar a esas empresas, porque es que ellas no existen por generación espontánea, existen porque hay emprendedores, hay líderes, hay gente que está dispuesta a arriesgar su capital, su tiempo, poner a disposición su talento, y tenemos que rodearlas porque es que el desafío es bien complejo, porque al también estar
inmersas pues en una economía no solo de mercado, sino con incidencia de lo regulatorio muy fuerte en un país como Colombia. No podemos olvidar que esas empresas son un estandarte de nuestra sociedad, de nuestra democracia, de nuestro bienestar. Y ahí es donde toda reflexión en torno al papel de las empresas, bienvenido, pero también todo apoyo. Y no me refiero pues de un tema que es que hay que apoyar, es que hay que darles plata o subsidios, no, me refiero a apoyo de valorar el rol que juegan las empresas. Tiene que estar en nuestra agenda, tiene que hacer parte de la conversación del día a día nuestro como ciudadanos. Hay una pregunta que me gusta mucho hacerle a nuestros invitados, Cami, es si estuvieran una posibilidad de participar en un plan de desarrollo de este país, ¿a qué capítulo le meterías mucha energía? ¿Qué tema? ¿Qué causa? ¿A qué le trabajarías como causa país? Tiene un sesgo brutal de confirmación por a lo que me dedico, pero sin duda es la agroindustria. O sea, desde que estamos muy chiquitos todos escuchamos que Colombia tiene un gran potencial, ¿cierto? Y yo ahora les daba algunas cifras. Pero es que tenemos en serio que pasar, decimos en ingeniería, de la ingeniería potencial, perdón, de la energía potencial a la energía cinética. O sea, tenemos que lograr que pasen cosas. Y el tema de agroindustria puede ser una causa común. Yo no conozco ningún colombiano que de primerazo diga no a la agroindustria. Cuando entiende que la agroindustria, claro, hay gente que conecta agroindustria es con gran tamaño. No, me refiero con aquellos que cogen lo que pasa en el campo. Y lo ponen en el consumidor. ¿Cuál es la agroindustria más grande de este país? En términos del aporte al PIB es el café. Sin duda. Y está en bonanza. Claro, no. Estamos en la bonanza que estamos viviendo es más grande que la de los 70 y los 80. Importantísimo aporte este año al PIB. Pero nosotros tenemos agroindustrias muy importantes, por ejemplo, como la panadería. ¿Cómo así? Sí, claro. La panadería es una agroindustria que usa esas materias primas agrícolas y las convierte en alimentos para el consumo. El mayor número de empresas, de esas 48.000 que te decía, son panaderías. Y son la inmensa mayoría micro y pequeñas. Y lamentablemente nos están quebrando con barbaridades como el impuesto saludable. Imagínate eso, Alejo. Pero entonces, frente a tu pregunta, yo le haría un capítulo muy importante a agroindustria. Muy, muy importante. Inclusive ahí invito a que indaguen un poco la propuesta que desde la ANDI hicimos, que se llama la estrategia de agro más industria. Que además inclusive recoge mucho de lo que el país viene hablando hace décadas sobre el tema, pero le da la vuelta, habla de la cadena inversa. Esto no tiene que arrancar del campo hacia el consumidor. Tiene que ser al revés. Arrancar en el consumidor, sus preferencias, sus necesidades, qué es lo que requiere, cómo se necesita alimentar. Y emprender a partir de eso. Y de ahí eso. para atrás. Entonces, ¿cuáles son los canales? De cadena. Claro, una cadena inversa. Porque es que ahí es donde está el gran desafío. Y es que yo creo que no ha habido gobierno pues, que desde que existen los planes de desarrollo, no hable del desarrollo del campo. Pero el problema es que terminamos, es en la práctica, viendo qué se siembra, pero nunca preguntamos a quién se lo vamos a vender. Entonces, esa estrategia de agro más industria que ha planteado la ANDI, que la pueden consultar en nuestra página web, parte de la demanda. Y en torno a eso confabula en dimensiones tan importantes como el encadenamiento productivo, como el marco regulatorio, como el desarrollo sostenible. Y a ese plan de desarrollo yo le metería un capítulo, pero clave, que es la adopción de las tecnologías convergentes, Alejo. O sea, lo que hoy 11 familias tecnológicas, claro, inteligencia artificial, Big Data Analytics, impresión 3D, nanotecnología, Internet de las cosas, etc. Hay 11 familias tecnológicas que están cambiando, hermano, todo esto. Y Colombia, en serio, si se pone las pilas, puede aprovechar que esa tecnología cada vez es más barata, pero fuera de eso cada vez converge más para transformar todas estas cadenas de valor. Y eso sería como meterle, hermano, un entusiasmo, un ímpetu a toda esta transformación que el país requiere en muchos sectores usando esas tecnologías convergentes. Demasiado retador, y el que quiera ideas para emprender, pues ahí tenés miles. Imagínate. Cami, ¿algún desacierto? Porque has tenido demasiados aciertos. Hermano. ¿Alguno que puedas compartir y quieras compartir para que aprendamos? Muchos desaciertos, muchos. Por ejemplo, en mi época como emprendedor, entender el momento de la tecnología. Con Afueralink, que tú lo conociste, yo creo que esa compañía o nuestra empresa terminó siendo anticiparse demasiado a un momento de la economía colombiana. Ahí hablábamos, por ejemplo, de B2B. Se le adelantaron a Amazon. Cuando no existía ni siquiera el concepto de B2B. Sí. Nosotros, los dos Alejos y yo ya estábamos hablando de conectar empresas a través de Internet. Entonces ahí, por ejemplo, el emprendedor, uno tiene que entender cuál es el momento de la tecnología. Entonces a veces uno va y se casa con
con la tecnología, con el producto, cuando uno lo que tiene que hacer es casarse con el mercado, con interpretar muy bien a ese consumidor. En mi época, por ejemplo, como funcionario público, que listo, hablamos un poco del tema del SENA y del Fondo Emprender y varias cosas que hice allá, de las que me siento muy orgulloso, Sí. pero también, por ejemplo, comprender que los cargos públicos, sobre todo los públicos, tienen fecha de vencimiento. Eso no dura para toda la vida. Entonces uno tiene que aprovechar esos momentos, no en beneficio personal, me refiero en términos de lograr esos objetivos que uno como individuo se pone, pero también la institución. Entonces ahí es como porque uno en lo público y sobre todo en los cargos directivos, la gente siempre mantiene muy ocupada, hermano. Eso es, camellan muchas horas al día, muchísimas horas, muchos días a la semana, muchas semanas al año. Pero ese foco de comprender que eso tiene una fecha de vencimiento, que generalmente es un periodo de gobierno o mientras algún jefe está por allí. Claro. Ese entusiasmo, hermano, tiene que ser desde el primero hasta el último día para poder lograr resultados. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, en el trabajo gremial, el comprender los momentos, eso es un gran desafío también. Porque es que, claro, cuando uno representa una colectividad... Y alinear intereses. Claro. Y ahí, por ejemplo... Es un reto complejo. Pero es que es gigantesco, Alejo, porque es que comprender que inclusive, por ejemplo, en la actividad gremial, no es la posición de la Cámara en particular, no es la sumatoria de los vectores, diríamos, en ingeniería de lo que cada uno piensa. Porque inclusive hay vectores que se anulan. ¿Se acuerda? Hay posiciones que no dan. Claro, sino que aquí de forma colectiva ser capaces de interpretar cuál es ese interés superior, que en muchas ocasiones trasciende lo sectorial. Modelos complejos. Por ejemplo, claro. Entonces ahí ese es uno de esos grandes retos. Aprendizajes, Alejo, muchísimos. O sea, si uno pudiera vivir la vida hacia atrás, con seguridad que hubiera tomado otras decisiones, ¿cierto? Claro. Pero una la vive hacia adelante. Lo importante, insisto, es que esos fracasos, esos momentos desaciertos, sean aprendizajes difíciles. Bueno, y ahí como para redondear, que nos está viendo Elena, déjale aquí algo de filosofía, de mantra, algo que te mueve mucho para las personas que nos están escuchando. Sí, Elena siempre, inclusive, que ha sido formidable ser papá, hermano. Eso sí que es un emprendimiento. Eso es una barraquera. Estoy de acuerdo completamente. Sí. Y además que ese sí que no tiene manual. Sí. Y además, sí, uno intenta por emulación, cómo los papás lo trataron ensayo y error día a día. Claro, pero es así, hermano, es así, es de experimentar todos los días. Eso sí es de todos los días entender que se aprende. Yo toda la vida he tenido un mantra y es, si uno no hace lo que quiere, es porque no lo quiere con la suficiente fuerza. ¿Qué nota? Entonces uno tiene que ser capaz de decantar si efectivamente uno lo quiere o no lo quiere. Y a si metérsela toda. Metérsela toda, papá. Toda. Hasta el último aliento. Entendiendo, por supuesto, que hay momentos donde el contexto te cambia y usted tampoco se tiene que suicidar con el carro. Así es. A veces tiene que saltar y que el carro es el que cae. Claro. Pero usted es el que aprende para que efectivamente en el siguiente carro que usted se monte, que lo quiere con potencia, lo pueda echar a andar. Cami, qué cantidad de aprendizaje, hermano. Gracias por esta conversa, por tu tiempo, por tu liderazgo, por mantener el tema de alimentos en un punto muy importante para este país, con tus afiliados y con la Andy. No, Alejo, y además reconocer el trabajo tuyo, el de tu equipo. Ustedes son inspiración, no solo para emprendedores que los hemos visto nacer, crecer, sino inclusive para muchas industrias, para muchas empresas. Cuando ustedes pusieron la conversación sobre el desarrollo sostenible, más allá de la aproximación ambiental, que es que yo creo que ahí es donde ha estado la gran diferencia de ustedes, y es que han planteado la sostenibilidad, el mundo de lo verde, desde la perspectiva de la competitividad. O sea, esto no es acerca de ingenieros ambientales como tú que ven la segunda parte ambiental o exclusivamente la segunda parte ambiental, sino que lo ven desde la competitividad, hermano. Eso es, te insisto, inspirador para mucha gente. Entendiendo que ese concepto, por supuesto, evoluciona todo el tiempo. Claro, y un equipo, hermano, ese reconocimiento, transmitírselo a un equipazo que está ahí detrás siempre sacando adelante tantos retos. Cami, creemos en el poder de las conversaciones con propósito. Gracias por la confianza. Y los invitamos a estar muy pendientes porque en estos 20 años tenemos muchas historias para contar.